Oiga, buenos días desde Saga. Ohayou gozaimasu. Estamos en un lugar que se llama Yoshinogari Iseki. Y hemos venido con Vero y con Jordi. Buenas. ¿Están emocionados? Es un lugar muy histórico. Aquí podemos ver toda la vida de los japoneses de época Yayoi. La entrada cuesta 460 yens por adulto. Y el parque es muy grande esto. Enorme. Wow. Bueno, pues vamos a ver. Yayoi-jin no kakkou desu ka? Yayoi-jin desu. Arigatou gozaimasu. Pues ya tenemos las entradas y los mapas. Para adentro. Lo que vamos a ver en este lugar es cómo se organizaba la sociedad japonesa hace tantísimos años, en el periodo Yayoi. Vamos a ver qué comían, cómo cultivaban sus tierras, cómo organizaban sus pueblos, qué construían, ¿no? Cerámica, por ejemplo, así, cómo se divertían, ¿no? Vamos a conocer todo esto y esto es un lugar impresionante, lleno de historia, pero también para pasarlo bien, es interactivo y demás. El periodo Yayoi es un periodo de la historia comprendido entre el siglo V a.C. y el año 250 o incluso 300 después de Cristo, así que es muy largo. Pero es un periodo súper importante porque es cuando la sociedad japonesa empieza como a organizarse en grupos estáticos, ¿no? Fijaos, justo antes de este periodo es cuando había llegado el arroz a través de Corea, las técnicas de cultivo de arroz importantes a Japón, ¿no? Llegan, entonces claro, los japoneses ya pueden empezar a organizarse, a asentarse. En este momento ya empiezan a establecerse en pueblos, pues vamos a quedarnos aquí y vamos a cultivar. Y con este cultivo vamos a crear un pueblo y así podemos todos comer y hacer la vida aquí. Y claro, como ya empezaban a hacer sus pueblos organizados, los vecinos, el pueblo de al lado, decía, pues yo también quiero esto. Es que en el pueblo de al lado hay unos arroces, hay mucha tecnología, hay mucho cultivo, yo quiero ese lugar. Y entonces empezaron un poco los ataques, las guerras, las peleas por territorios. Pues para que no hubiera estos ataques, tenían que organizar también muy bien los cercos. Así que en el periodo Yayoi empezamos a ver por primera vez en la historia de Japón pueblos con cercos vallados, con un montón de, ¿veis esto que son como una especie de lanzas clavadas en el suelo para proteger del enemigo de otros pueblos invasores y también de animales, porque en esa época había también muchos animales salvajes que entraban dentro de la zona de los pueblos pues para comer. Pero ¿cómo vivían? ¿Cómo era una casa en ese periodo? おお。火を燃やして煙が上にそう行くようにそう。Todo esto es paja. Y madera. Paja, madera y cuerda. Y también hay bambú. Esta parte es bambú. También tenía muchos tipos de instrumentos para cultivar. Yo lo he hecho en mi pueblo con las de ahora y cuesta. Pues con Esto. de madera y tan grueso. Bueno, ¿Pesa? sí, durante todo el día sí. En esa época ya hacía ese tipo de cerámica, que no era fuerte todavía. Dicen que esto es más simple, entonces se rompe muy fácil. Pero a mí me parece una cerámica brutal esto, ¿eh? Necesitaban para mantener arroz y comida. Mira, mira, aquí había un altar Para orar, para rezar. para rezar y para pedir cosas a los dioses, dioses japoneses de la época. Sí que se ve así como una subida, ¿no? そこからちょっと離れたところにこういう祭壇、神様に祈る場所があったっていうのは
今の日本の神社のコンセプトにもう近いよね。 Estás en zona de dioses, ¿eh? Sí. Wow. Me voy a caer. Gira Sensei, que tú Sí. conduces, ¿entiendes? もうこの時代に床が高くなってる倉庫があって、この倉庫の中にはお米が入ってるのね。動物とか虫とかが登ってこれないように、ネズミとかが登ってくるから登ってこれないように床を高くして、でお米を守ってましたね。ネズミ返しあるね。そう、ネズミがここから登ってきた時にここにぶつかって落っこちるように、お米を守るように、この時代からこういう工夫がされてました。すごいよね。ね。ね。Aquí tenemos un claro ejemplo de ingeniería Yayoi. Claro. Gran inteligencia ya lo tenían. Claro, ya tiene sus... Por lo tanto, tenían este tipo de máquina. Sí. Aunque vivían este tipo de casa, Sí, no ¿ves? pasa nada. Mira. También aquí he escrito un montón de kanji que todavía no ha llegado, pero no pasa nada. Una bomba de agua. Sí, Esto es una bomba de agua. sí, Sí, claro, porque... hay dentro, no sé si te has fijado, pero hay antiincendios. Si algo se quema... Claro, si se quema, ¿qué vamos a hacer? Pero actual, ¿no? Claro que sí. En la época... En la época no, esto para negocio actuar. Esto ya está bastante más difícil de entrar. Y hacía agujeros debajo para mantener un poco de temperatura por aquí, porque invierno hace muchísimo frío y podían hacer fuego para calentar. Este tipo de construcciones de la época Yayoi, en las que tú entras a la casa y tienes que bajar, o sea que están así como hundidas por debajo del nivel de la tierra, son muy famosas. Cualquier libro de historia que consultes sobre este periodo, estoy intentando salir así un poco agachada, cualquier libro de historia que consultes sobre este periodo lo puedes encontrar. Muy representativo. En esa época la gente ya era muy inteligente. Mira, 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 aquí se caen muchos bellotas. Esto. En japonés se dice donguri. Hay muchísimos. Y en esa época la gente comía estas cosas también para sobrevivir. Y en esa zona, en esa área, hay un montón. Significa que había bastante comida para la gente. Aquí podemos ver cómo eran tus zapatos de confianza en la época Yayoi. Esto te pincha, los pies, Hira-san. Muy bien. Pruébatelo, Está muy pruébalo bien. a ver. Sí. Mira, qué Esto, zapatos de japonés de toda la vida. Y por si os preguntáis cómo eran las telas que usaban, En esta época todavía no habían llegado los kanji en Japón. miren, para que se hagan una idea ustedes de cómo se vivía en esta época, esto es usted, ¿ves? Usted es este de aquí. Aquí hay un montón de casas, un montón de gente y veis que hay como una zona protegida, ¿no? Una zona de vallas. Fijaos, pues es esta reconstrucción de aquí porque justo aquí dentro estaban los almacenes de cosas importantes. Había que protegerlo muy bien. Así que todo lo que veáis protegido de la época Yayoi es lo más importante y luego pues la gente, pues el común, la gente común pues estaba fuera. Estaba aquí, en sus casas, ¿no? Sí. Solo comida y la gente importante estaba dentro. Protegida. Sí, Claro, los jefazos, Hira-san. sí, jefazo. Estamos visitando la zona del mercado. Y entonces hay un edificio en el medio que era el que gestionaba esta área. Y arriba del edificio hay un tambor, un taiko, que lo hacían sonar para que la gente supiera que empezaba el mercado y vinieran hacia aquí. Y por lo que hemos leído también había unos soldados que se dedicaban a proteger a la gente que venía a hacer intercambio. Este es el edificio y allí tenemos a Jordi. ¡Jordi! De la época. Jordi de la época, Jordi Yayoi. Y es que todo esto que hay aquí es una reconstrucción, pero en territorio real. O sea que aquí había un asentamiento de la época Yayoi
muy importante aquí en este lugar de Saga, y por eso se ha reconstruido todo esto aquí, con las herramientas exactas, con el tipo de casa exacta, lo que han descubierto los historiadores, y así lo han reconstruido y así podemos viajar al pasado caminando por estos lugares. Es tan grande este lugar, de hecho, que hasta hay un autobús que te lleva de una parte a otra si quieres, dentro del recinto, así que te puedes pasar tranquilamente un día entero desde la mañana hasta la tarde si quieres. Hay juegos, hay actividades, pues vas viendo la historia cómo va avanzando, porque ya os he dicho que la época Yayoi es una época muy larga, entonces pues va avanzando, vas viendo las diferentes técnicas, cómo van progresando. Me gusta. Veis, por ejemplo, ya que va pasando el tiempo y esto ya es una época bastante más avanzada dentro de la época Yayoi, pues esta es una de las casas donde se guardaban armas, y aquí se puede ver las armas que tenían, ¿no? Por ejemplo, lanzas, obviamente, que era lo principal. Pero mirad qué chulo todo. Recreación, las flechas, wow. Incluso las armaduras. ¿Quieres ponerte una armadura, Jordi? Es de madera. Cógelo, cógelo. Hostia, madre mía. Es imposible. Oh, pesa. Oiga, y el casco. Mira esto. Por fin hemos llegado a la zona de Jefazo. Mira qué casa, qué casoplón, también todo vallado. Aquí, o sea, hay una valla dentro de una valla, una protección dentro de una protección, y es la casa del señoro enorme. Mira. Cuando hicieron las excavaciones, encontraron este lugar, se lo encontraron así. Y a partir de aquí hicieron todas las reconstrucciones con todos los materiales y los restos que fueron encontrando. Obviamente la casa del señoro pues tenía protección, tenía ohori, que es este espacio así, este agujero, que aquí se ponía agua. Y fijaos, aquí hay un muro, luego aquí hay una pendiente, ¿no? El ohori con agua, y luego aquí otro muro, separador, para que nadie pudiera alcanzar este lugar. Vale, pues ya hemos entrado al interior del lugar más importante de todo el pueblo, de todo el país. Y la casa del señoro resultó ser la casa de la señora. Adivinadora, de hecho. En esa época, la persona más importante es la persona que puede adivinar, por ejemplo, tiempo. Por ejemplo, mañana lloverá o qué. Este tipo de adivinador, adivinación. Y si había alguna desgracia, ¿no? Sí. Se comunicaba con el más allá, Hirasan. Sí, sí. La habitación es tal que así, ¿vale? Entras, aquí hay como un pequeño espacio principal y luego aquí hay como dos salas. Un lugar para poner cosas que usas día a día. Y justo al lado otro lugar que es, veis que está como separado, que hay como unas cortinas y de hecho tiene hasta una cama, ¿no? Este era un lugar para dormir, pero no solamente esto. Este lugar era habitación de la persona más importante, adivinador o adivinadora. Que tenía poderes especiales para explicar lo que iba sucediendo. Si había alguna guerra, pues esa persona se comunicaba, ¿no? con el más allá y sabía por qué ocurría, si había alguna desgracia. Esa persona, precisamente porque tenía tanto poder, no podía mostrar su rostro al mundo, no podía hablar directamente con las otras personas del pueblo, ¿no? Sí, normalmente estaba escondido aquí. Y por eso las cortinas. Estaba escondido aquí o escondida porque no importaba el género. Al lado había otra persona, comunicador o comunicadora, que era como la persona que está en medio y que explicaba al público, a la gente común del pueblo, las ideas del adivinador o adivinadora, las ideas de la persona más importante. Así que bueno, fijaos que la persona más importante del pueblo tenía una casa bien, con una cama bien, pero estaba aquí dentro, cerrada, porque no podía comunicarse con las otras personas. Tenía poderes tan divinos que era persona especial y tenía que quedarse aquí. Bueno, ya con esto acabamos este vídeo. Muchas gracias por mirar este vídeo hasta aquí. Y por haber nacido. Esperamos que haya sido muy interesante y hayas aprendido muchas cosas sobre Japón.